Thunder Junction es un plano mayoritariamente seco, caracterizado por sus extensos desiertos, montañas, desfiladeros y cañones. Abundan los cactus, plantas rodadoras y serpientes de cascabel. Hay ferrocarriles y pueblos de madera con cantinas y ranchos. El plano era un lugar inexplorado y desconocido, hasta que se comenzaron a abrir los Omen Paths en el multiverso, esos portales interplanares. El libre acceso a un mundo deshabitado le dio la oportunidad a aquellos que querían empezar de cero, una nueva vida. En algunos casos, una vida tranquila, y en muchos otros casos, una vida de criminalidad. Muchos de los forajidos y villanos más buscados de todo el multiverso vinieron a instalarse en este lugar sin ley. Como si no fuera suficientemente tentador poder escapar de la justicia, recientemente se ha descubierto una antigua bóveda en el centro del plano y se rumorea que esconde riquezas y poder incalculables. Y en un sitio con tantos forajidos, el crimen es una forma de vida, y nos encontramos con continuas rencillas entre bandas rivales. Pero no todo podía ser anarquía. La ciudad más rica es llamada Prosperidad, donde se encuentra la sede principal de la Sterling Company, un organismo que pretende poner orden. La Sterling Company, además, está financiando en Thunder Junction el proyecto Omen Path, la idea del dragón Niv-Mizzet para controlar los portales. Como parte de este proyecto, ha llegado el Planeswalker Ral Zarek a supervisar la ubicación de torres de relevo que se están construyendo para establecer comunicación interplanar. Pero Ral Zarek no ha llegado solo, lo acompaña su guardaespaldas Kellan, quien se enteró que su padre ha sido visto en este plano, así que consiguió trabajo como operario y debido al dominio que ha alcanzado en sus habilidades féricas, lo ascendieron como guardaespaldas. Kellan está más esperanzado que nunca al tener por fin noticias de su padre, y espera que la gran influencia de Ral, que como Planeswalker es muy respetado, le abra las puertas para encontrarlo. Había oído historias acerca de que Oko era un embaucador y tenía fama de no ser digno de confianza, pero Kellan nunca fue alguien que creyera en los rumores y prefería confiar en el potencial de alguien que juzgarlo por sus errores pasados. Además, era hijo de Oko, y eso significaba algo. La historia comienza en un lugar desolado. Un grupo de guardias esperan frente a un Omen Path. Uno de ellos, el mensajero, mira una y otra vez, impaciente, su reloj de bolsillo. Detesta la impuntualidad. Han sido contratados por la Sterling Company para recibir un paquete sumamente importante y trasladarlo a través del desierto. Finalmente, un hombre con el rostro oculto por un pañuelo negro emergió del Omen Path, entregándole al mensajero una bolsa sin mediar palabras. El mensajero y los guardias se subieron rápidamente al carruaje y empezaron la marcha a toda prisa. Cruzaban el desierto a medianoche cuando fueron emboscados por los Hellspurs, una banda de criminales liderados por una criatura de enorme tamaño, conocido y temido en todo el desierto, el dragón Akul. Akul arrebató la bolsa que transportaba el mensajero, exclamando: «Finalmente, la última llave es mía». Pero al abrir la bolsa, en lugar de encontrar el artículo que buscaba, había carbón, un señuelo distractor. La verdadera llave estaba en ese mismo momento en otro punto del desierto, en un carruaje que se alejaba cada vez más del alcance de Akul. El dragón rugió de ira y su banda acabó con los guardias, quemándolo todo. Mientras el mensajero respiraba por última vez, sintió la extraña y repentina necesidad de consultar su reloj de bolsillo. Por mucho que le importara la puntualidad, nunca esperó llegar tan temprano a su propia muerte. Annie Flash es una humana veterana de un plano desconocido. En el pasado trabajó con delincuentes, incluso con el mismísimo Akul, hasta que tuvo unos conflictos con él, y el dragón se vengó atacando al sobrino de Annie, dejándolo muy malherido
traumado y con dolores de por vida. Desde esa vez, Annie dejó la vida criminal y se dedicó a cuidar a su sobrino. Se fue a vivir a un pueblito en las afueras, a empezar de cero y proteger a las demás personas del pueblo de los monstruos del desierto, pero siempre se sintió responsable de las secuelas con las que quedó su sobrino. Un día, el sobrino decidió irse y regresar con su gente y se despidió de su tía. Desde entonces, ella trata de vivir en paz en su tranquilo rancho, pero pareciera que los problemas vuelven a llamar a su puerta. Annie volvía a su casa cuando se encontró con alguien que la esperaba. El hombre frente a ella estaba elegantemente vestido. Él buscaba a la famosa forajida que se llama Annie Flash y se presentó como un admirador. Ella se estremeció y prefirió no pensar en sus días trabajando con delincuentes, no después de lo que le pasó a su sobrino. Annie tiene un ojo dorado con poderes mágicos. Según se cuenta, fue el regalo de un ángel. Este ojo le permite mirar a través de las ilusiones. Rápidamente desenmascaró al hombre, quien mostró su apariencia real. Se trataba de Oko, un cambiaformas tan carismático como engreído, misterioso, extremadamente inteligente y vanidoso. Encantado de conocerte, Annie Flash. Mi nombre es Oko, y tu habilidad para ver a través de las ilusiones es exactamente la razón por la que te he estado buscando. Me dijeron que un ángel te dio ese ojo, un regalo realmente raro. A Annie Flash no le interesaba hacer ningún trato con él. Le dijo que estaba retirada y que no le interesaba el dinero. Si el dinero no te interesa, tal vez la venganza sí, ofreció Oko, con una voz que parecía un ronroneo peligroso. He estado formando un equipo para robarle algo importante a un forajido que quizás conozcas como Akul. Annie se tensó, incapaz de ocultar la reacción visceral al oír el nombre. Oko parecía complacido. Escuché un rumor de que puede haber algún asunto pendiente entre ustedes dos. Akul casi mata a tu sobrino. Annie volvió a rechazar la oferta, y ante la negativa, Oko se marchó, dejándole una caja de cerillos con el nombre de un salón, y la invitó a visitarlo si cambiaba de opinión. Esa noche, Annie no pudo dormir. La atormentaba la idea de la facilidad con que la habían encontrado, y que quizás su estancia en este pueblo ponía en riesgo a las demás personas a las que ya había empezado a apreciar. En medio de la noche, Annie se puso a excavar en su rancho para desenterrar su mítico rifle de truenos, un arma que hace muchos meses había enterrado y que antaño le había dado la fama de hábil francotiradora. Preparó su montura y galopó hacia el salón comodín, el lugar que indicaba la caja de cerillos que le dio Oko. Llegó al salón vacío y escuchó un ruido detrás de la barra. Annie apuntó su rifle hacia el sonido y vio una pequeña criatura esquelética, con los huesos temblando en direcciones extrañas y la mandíbula torcida. Parecía divertida. Unos pasos detrás había un trasgo azul peludo que se peleaba con el pequeño esqueleto, y un ser alado con largas plumas brotando de sus brazos trataba de calmar al trasgo. ¿Quieres tomar una copa? La voz de Oko sonó desde detrás de la barra. Cuando Annie se volvió para mirarlo, sus ojos estaban llenos de picardía. Oko se inclinó sobre el mostrador como si estuviera compartiendo un secreto. Son parte del equipo del que te hablé. Calzón, el trasgo, se especializa en explosivos, y Malcolm es una sirena que puede vigilar desde lo alto. Al pequeño esqueleto lo llamamos Huesitos. Vamos, te presentaré al resto. Oko le señaló primero a dos individuos que estaban en una mesa. Son Giza y Geralf de Innistrad, los hermanos nigromantes. Geralf es nuestro médico. Sentada en el banco de un piano había una mujer con un llamativo cabello blanco y una elegancia que era a la vez hermosa y aterradora. Y en uno de los taburetes de la barra había una gorgona cubierta de escamas verdes. Al piano está Eriette, una bruja de Eldraine que se especializa en hechizos. Y Vraska, una asesina de Ravnica, es mi segundo al mando. Cambió su atención a toda la habitación. ¡Hey todos! Esta es Annie Flash. Puede ver a través de cualquier ilusión y es una de las mejores francotiradoras. Oko cuadró los hombros con voz repentinamente seria. Voy a darte la misma oportunidad que le di a todos los demás aquí.
la oportunidad de marcharte, porque una vez que te explique lo que planeamos, estarás dentro hasta que esté hecho. Parece que me estás pidiendo que juegue un juego sin conocer las reglas, señaló Annie. La sonrisa de Oko era inquebrantable. Es más bien un gesto simbólico. Tú y yo sabemos que tomaste la decisión de unirte al equipo antes de cruzar esas puertas. Annie aplanó su boca en una línea dura. Oko no se equivocaba. Ella levantó una mano. Estoy dentro, pero solo en lo que respecta a detener a Akul. Cualquier cosa más allá de eso no tiene nada que ver conmigo o mi ciudad, ¿entiendes? Oko sonrió. Acepto tus condiciones. Ahora, ¿te gustaría saber cuál es el trabajo? Annie hizo una mueca, esperando. Vamos a robar Magtaranau, dijo finalmente. Annie parpadeó. Ya había oído hablar de ella, la única estructura en Thunder Junction que supuestamente era anterior a los Omenpads. ¿Me arrastraste hasta aquí para contarme un cuento de hadas? Los mechones del pelo de Braska se erizaron en respuesta. Eriette frunció los labios. Muchas personas han buscado la bóveda solo para regresar con las manos vacías. Annie negó con la cabeza. No es más que un mito. Te lo aseguro, Magtaranau es muy real, resonó una voz desde arriba. Annie miró alarmada. Alguien los observaba, alguien que no parecía del todo humano. Su cabeza estaba enmarcada con dos cuernos que se curvaban hacia adentro, pero mientras la mitad inferior de su cara era visible, todo lo que estaba encima de su boca estaba hecho de humo y sombras. Bajó del balcón como un fantasma, con una ondeante oscuridad detrás, y aterrizó suavemente junto a Oko. Este es Ashiok, dijo Oko. Se ocupa de las pesadillas y puede extraer información de la mente de una persona. Él nos contrató para entrar en la bóveda. Ashiok era el arquitecto del plan. Annie intentó luchar contra el aleteo en su pecho. Las sombras alrededor de Ashiok le daban ganas de retorcerse. ¿Qué tiene que ver todo esto con Akul?, preguntó ella. Ashiok se mostró estoico. Akul y los Hellspurs construyeron una ciudad entera alrededor de la bóveda, con la esperanza de controlarla. La llaman Tarnation. Annie frunció el ceño. Si Akul ya sabe dónde está la bóveda, ¿por qué no se ha llevado lo que hay dentro? Porque no tiene la llave, a pesar de sus esfuerzos, dijo simplemente Oko. Un hombre llamado Bertram Greywater tiene esa misteriosa llave. ¿Greywater?, repitió Annie. ¿El fundador de Sterling Company? El mismo, respondió Oko. Entonces eso es lo que busca Akul, la bóveda. La voz de Annie se apagó y se encontró con la mirada de Oko. ¿Qué hay adentro? Lo que hay dentro de Magtaranau no concierne al equipo, respondió Ashiok. Actuarán en mi nombre para entrar en la bóveda y se les pagará bien por ello. El tesoro es solo mío. En ese momento el suelo tembló y las paredes crujieron, haciendo caer polvo de las vigas del techo. La puerta trasera se abrió y la cara gigante de un demonio con 4 cuernos y piel roja como el cuero se asomó. Abrió la boca con un gruñido, mostrando 2 hileras de dientes afilados. Se trataba del demonio Rakdos, otro miembro de la banda. Un demonio, nigromantes, asesinos y ladrones. Annie tenía la clara sensación de que estaba perdida, pero en el momento en que desenterró su rifle de trueno, supo lo que sucedería. Iba a hacer lo que fuera necesario para detener a Akul, incluso si eso significaba alinearse con un grupo como este. Annie había tomado su decisión y no había vuelta atrás. La primera misión de la banda de Oko sería robar la llave de Greywater y liberar a unos compañeros que estaban en prisión, convenientemente en el mismo lugar, la sede de Sterling Company. Oko tomó la forma de un mensajero y llevaba a Huesitos dentro de una caja de encomiendas. Al llegar a la sede de Sterling Company, se dirigió al hombre que estaba en el escritorio. «Tengo una entrega para Bertram Greywater. Me dijeron que era urgente». «Ah, siempre lo son», suspiró el hombre, tomando la caja. «Lo llevaré a su oficina, no es necesario que te quedes». Oko dio un paso atrás y observó al hombre que se iba hacia las escaleras. Cuando estuvo seguro de que nadie estaba mirando, adoptó la forma de uno de los guardias y empezó a seguir al hombre que llevaba la caja, asegurándose de mantener una distancia segura detrás de él. El hombre llegó a la oficina de Greywater
que en ese momento estaba vacía. Dejó la caja sobre el escritorio y volvió a cerrar la puerta con llave. Oko esperó a que el hombre se fuera y se acercó a la puerta para dar unos lentos golpes. Entonces Huesitos salió de la caja y abrió la puerta para que Oko entrara a la oficina. Ahora solo tenían que encontrar la dichosa llave misteriosa y su misión estaría completa. Mientras tanto, Annie y Henriette se dirigieron a la parte trasera de la sede de Sterling Company, donde una hilera de salidas de aire conducían a los niveles inferiores del edificio. Calzón les había preparado un líquido que derritió con facilidad la rejilla de metal y pudieron entrar. Henriette lanzó un hechizo de manipulación sobre los guardias que custodiaban la prisión y avanzaron sin problemas. La Sterling Company utilizaba ilusiones como medida de seguridad, haciendo que las celdas parecieran vacías. Annie recorrió con su ojo dorado cada celda de la prisión. Le tomó apenas unos segundos encontrarlos, y rápidamente los dos integrantes aprisionados fueron liberados. Se trataba de Kaervek, un antiquísimo brujo humano del plano de Dominaria, y Satoru Umezawa, ninja y líder de una conocida banda mafiosa en Kamigawa. Aparentemente, Kaervek y Satoru no se llevan bien y pelean con frecuencia. Lo único que impedía que la banda de Oko se destrozara entre sí era que tenían un objetivo común. Annie, Henriette y Kaervek salieron del edificio poniéndose a salvo, mientras que Satoru fue a ayudar a Oko y Huesitos en el objetivo principal de la redada, conseguir la llave. La llave estaba dentro de una caja fuerte que Satoru consiguió abrir. Tenían la llave. Oko la guardó en el bolsillo interior de su camisa, recogió la caja vacía del escritorio y la bajó al suelo. Huesitos saltó dentro de la caja y se sacudió antes de desarmarse en una pila. ¿Vienes con nosotros?, le preguntó Oko a Satoru. Puedo disfrazarte de guardia si quieres. No confiaría en tu magia embaucadora más de lo que confío en ti, respondió simplemente Satoru. Los veré afuera. Y el ninja desapareció en el pasillo. Estaban saliendo del edificio cuando Oko se cruzó con un pequeño grupo que se dirigía a la sede de Sterling Company. El hombre del centro tenía el pelo negro con gruesas mechas plateadas a los lados. Estaba flanqueado por dos guardaespaldas. Nunca se habían conocido antes, pero Oko reconoció el rostro del hombre. Era muy conocido en Thunder Junction, un Planeswalker como Oko, Ral Zarek. Pero no fue Ral quien hizo que Oko se detuviera en seco, ni tampoco fue el fornido guardia armado que parecía hambriento de pelea. Fue el chico de cabello negro desordenado y orejas puntiagudas. La magia férica que corría por sus venas era fácil de sentir. A juzgar por la expresión del rostro del chico, él también había reconocido la magia de Oko. Oko se puso rígido y su ilusión se desvaneció sin previo aviso, incapaz de mantenerse en presencia de un hada que no esperaba. En un instante volvió a ser Oko, sin máscara ni disfraz. Ral se sobresaltó alarmado cuando sus ojos se posaron en la caja que Oko cargaba. Huesitos asomó la cabeza. El guardaespaldas de Ral se abalanzó hacia adelante, pero Oko fue rápido. Se agachó, veloz y brusco, y asestó un golpe justo en la garganta del guardia, obligándolo a arrodillarse. Huesitos se quitó el fémur y saltó de la caja, rompiendo el hueso con fuerza contra la sien de Ral, quien se agarró la cabeza aturdido. El niño hada se quedó helado y Oko no esperó para descubrir por qué. Se transformó en un águila y estiró sus alas mientras Huesitos trepaba por su espalda y agarraba sus plumas para salvarse. Oko despegó hacia las colinas justo cuando los guardias de la Sterling Company comenzaron a reaccionar. ¡Síganlo!, la voz de Ral resonó desde la ladera. Un trueno estalló en el cielo y Oko hizo varios giros bruscos para evitar ser golpeado. Con todos los guardias armados y la amenaza de los rayos de Ral, Oko no podía seguir en el aire, así que volvió a su verdadera forma a centímetros del suelo. Huesitos saltó de su hombro. La pareja se escondió detrás de una de las rocas altas y se preparó para pelear. Todo lo que Oko tenía que hacer era contenerlos hasta que llegara el resto del equipo. El niño hada apareció en el cielo con un rastro de polvo dorado a sus pies. Aterrizó a varios metros de distancia con los ojos llenos de urgencia. Oko atacó.
Pero el chico solo levantó las manos suplicando. Yo no quiero pelear contigo, farfulló el chico. Extraña disposición para un guardaespaldas. El chico dejó caer los brazos. Te he estado buscando, no solo en este plano, sino también en otros. ¿Ah? Oko arqueó una ceja. ¿Y por qué? Las manos del chico temblaban a sus costados. Creo que eres mi padre. Oko se quedó mirándolo, sin estar seguro de haberlo oído correctamente. Mi madre es Alice, dijo el niño. Mi nombre es Kellan. Oko había oído y dicho tantas mentiras en su vida que supo que el chico estaba diciendo la verdad. Recordaba bien a Alice y Kellan... Una estampida de pasos se acercó. Oko estaba rodeado. Los guardias apuntaron sus armas, listos para disparar. Entonces apareció un revoltijo de zarcillos dorados con forma de enredaderas, arrojando lejos y dejando inmóviles a los guardias. La confusión se arremolinó en la mente de Oko hasta que se dio cuenta de que la magia provenía de Kellan. Ral, estudiando a Kellan, con una mezcla de sorpresa y decepción, preguntó: ¿Te importaría explicarme lo que estás haciendo, chico? Lo siento, dijo Kellan, con el rostro arrugado. Yo no planeé nada de esto. La electricidad azul giró alrededor de los dedos de Ral, y el cielo pareció oscurecerse sobre él. Detrás de sus ojos se estaba formando una tormenta. Levantó las manos, con los dedos chispeando con magia, cuando la electricidad de repente se esfumó. Ral abrió la boca y parpadeó. ¿Braska? Oko miró por encima del hombro y encontró a su banda esperando. Braska dio un paso adelante. Lo sé, pensaste que estaba muerta. Rakdos se estrelló contra el suelo junto a Ral, con las alas extendidas y el sol del desierto ardiendo detrás de él. El reconocimiento se extendió por el rostro de Ral, pero antes de que pudiera decir algo, Rakdos lanzó un puño del tamaño de una roca hacia el mago de rayos y lo envió patinando hacia el polvo. Malcolm cruzó sus brazos alados. Deberíamos irnos antes de que envíen refuerzos. No pasará mucho tiempo antes de que Greywater se dé cuenta de lo que tomaste. Estoy de acuerdo, dijo Oko, y observó a Kellan por un momento. Parece que vienes con nosotros. ¿Estás seguro de que es una buena idea?, intervino Braska, y sus ojos se iluminaron hasta adquirir un venenoso tono amarillo. No sabemos nada sobre él. No sería bueno dejarlo aquí para que responda a la Sterling Company. Oko curvó su boca en otra sonrisa tranquila. Además, ¿no te enteraste? Es mi hijo. El resto del equipo intercambió miradas inquietas, pero sabían que no debían discutir. La banda se retiró y se perdió de vista. Oko sintió a Kellan detrás de él. Claramente no quería perder de vista a Oko, pero tampoco quería acercarse demasiado. Oko nunca se había imaginado a sí mismo como un padre, pero el niño acababa de ayudarlo a escapar y se había vuelto contra su propio jefe para hacerlo. Kellan había mostrado lealtad sin ser coaccionado ni engañado. Se lo había dado gratuitamente. A mitad de su viaje de regreso al salón, su cuartel general, Oko decidió que tener un hijo podría resultarle muy útil.